Muy bien. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos nuevamente en una plática semanal más. Algunos que se conectaron hace unos minutos seguramente han escuchado que este año 2020 es un año atípico. Es un año diferente a los que hemos tenido. No solo por la pandemia, sino por los cambios legislativos que se dieron a conocer en diciembre del año pasado para entrar en vigor este año. Hoy día, las empresas se enfrentan a un riesgo preocupante relacionado con el compliance, relacionado con el cumplimiento, relacionado con atender todas las disposiciones normativas que les son aplicables y que los obligan a un cambio drástico de muchos usos y costumbres que han tenido en el pasado. En el pasado era común que algunas empresas pudieran contratar personal a través de una compañía outsourcing. O bien podían, si eran empresas de grupo, formar una sociedad civil prestadora de servicios donde centralizaban la contabilidad, la administración y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esa es una empresa insourcing. Por otro lado, muchas de nuestras empresas en la región son empresas medianas y pequeñas, en donde los accionistas, él o los accionistas son dueños de los bienes inmuebles y le rentan el inmueble a la sociedad. Esa es una operación entre partes relacionadas. Pero lo mismo ocurre con financiamientos de los accionistas a su negocio. Todo ese tipo de operaciones hoy día son operaciones entre partes relacionadas que cae en un esquema de la reforma fiscal 2020 que se llama esquemas reportables, en los cuales la autoridad exige que se le den a conocer periódicamente, describiendo la naturaleza, las contraprestaciones y el tipo de contratos que sustenta ese tipo de transacciones entre partes relacionadas. Por otro lado, en el pasado era común también que muchas empresas asumían algunos riesgos sin mayor consecuencia que el solo pago del impuesto. Y hoy día el riesgo mayor que tienen es que la propia empresa enfrenta un riesgo de tipo penal fiscal. Algunos se preguntarán, ¿pero qué le pueden hacer a la empresa? Ni modo que la metan a la cárcel. No, pero la autoridad, como ya hemos visto en la prensa nacional, llega a una etapa y tiene facultades para ordenar la disolución de la sociedad. Y algo que es muy preocupante es que la autoridad, en la medida en que empiece a ejercer estas nuevas facultades que tiene para 2020, empiece por lo básico, empiece por lo sencillo. Ante inconsistencias de la información o incumplimiento de obligaciones importantes de parte del contribuyente, simplemente le suspende los sellos. Le suspende los sellos y le suspende la operatividad. Ya no puede seguir adelante. Peor aún, para este año tenemos los terceros colaboradores fiscales. Un tercero colaborador fiscal, una persona que decida denunciar que un contribuyente está omitiendo el pago de impuestos o incurriendo en alguna irregularidad laboral, y lo puede hacer incluso de forma anónima. Y si esa información la autoridad fiscal le da seguimiento y resulta que se comprueba, premian a ese tercero colaborador fiscal, haciéndolo partícipe de una lotería fiscal en la que se puede sacar una computadora, se puede sacar algún premio que el SAT le daría por andar delatando alguna empresa en algún incumplimiento. También para este año tenemos el tema de la responsabilidad para los asesores fiscales, en donde podrán todos los fiscalistas ser objeto de visitas domiciliarias, de auditorías de parte de la autoridad, para ver que sus clientes estén dando cumplimiento con todos estos esquemas reportables que son figuras nuevas a partir de 2020. Y justamente por estas nuevas obligaciones y estas nuevas situaciones que ponen en riesgo a la empresa, es que hemos invitado al licenciado Clemente Ranero, quien es un fiscalista muy reconocido en la región,
Él se dedica además al aspecto corporativo de las empresas, para que platique con nosotros esta tarde y nos dé algunas recomendaciones, algunas guías para que tengamos presentes los riesgos a los que se enfrenta la empresa y lo que ahorita preventivamente podemos ir implementando o haciendo, ahora sí, que curándonos en salud antes de que nos llegue un contagio grave de tipo fiscal y ponga en riesgo ¿qué? Ponga en riesgo el patrimonio que durante tantos años el empresario ha estado construyendo. Licenciado, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente y estoy seguro que su plática va a ser una orientación muy valiosa para todos los que lo escuchamos. Muchas gracias, don José. Gracias por sus palabras y pues muy buenas tardes a todas las personas que a través de este seminario virtual o plática virtual nos acompañan. Y bueno, pues como ya platicó don José, pues la idea es hacer una plática, digamos, concentrándonos en ciertos temas que considero son de los más representativos y ser más práctico. No es a lo mejor tan didáctica esta plática, sino ser práctico con cosas que les van a servir y que les sirvan como reflexión. La idea es abrirle los ojos para que encuentren en dónde pueden haber riesgos y qué es lo que hay que hacer para evitarlos. Entonces, eso es lo que estamos buscando con esta charla virtual, ¿no? Y pues empezando aquí la primera lámina, esta me gustó porque en un mundo lleno de complicaciones, cuidar el patrimonio pues está complicado, ¿no? Hay demasiadas cosas que hacer, pues más en la pandemia, en donde muchas cosas son a control remoto, que no tenemos en las empresas, pues no estamos físicamente, no podemos estar supervisando las cosas como quisiéramos y todo se tiene que hacer a la distancia, depender de terceros. Y pues eso también depende que cuidar el negocio, el cumplimiento de las obligaciones, pues no puede ser con la certeza que quisiéramos o no podemos estar al control de la empresa sobre todos los temas fiscales, contables, legales, hasta operativos. Entonces, pues necesitamos tener que encontrar nuevas formas de supervisar y de operar y pues todo eso complica y genera riesgos que normalmente no se tenían cuando pues estábamos in situ y podíamos monitorear de una manera más directa el manejo de las empresas. Entonces, dentro de los 4 temas que vamos a platicar en esta charla, va a ser el peligro de tercerizar al personal. Han cambiado los temas, los paradigmas en materia de tercerización. La revelación de esquemas reportables al SAT, que es una obligación que, si bien todavía no hay que revelarlo ahorita, pero hay que estar ya preparando, identificando lo que se va a reportar, porque de no hacerlo o no hacerlo bien, las sanciones son verdaderamente impagables. También la importancia de los registros corporativos. Lo hemos visto ahorita cómo sufrieron muchas empresas a finales de junio, en donde se vencía la obligación de tener que presentar los reportes de los accionistas, de sus RFCs y demás. Y me tocó, por lo menos como abogado, tener que estar ayudando a las empresas a revisar, a poner al día, que se dieran los avisos. Pues se dieron cuenta que había gente que como accionistas no estaban, o los que tenían que estar, o no era el capital que correspondía. Entonces, hay mucha información y ahorita vamos a ver las consecuencias y el porqué de la necesidad del SAT de obtener esta información. Y al final, digamos, habláramos del tema de los delitos fiscales versus el compliance, ¿no? Toda esta reforma penal fiscal que ya entró en vigor, que ya se ha aplicado, que ya hay antecedentes, ya hay procedimientos penales activos. Y entonces, pues también todo esto que podemos hacer para tratar de minimizar esas circunstancias en las empresas. Entonces, el peligro de tercerizar al personal. Entonces, el outsourcing siempre ha sido y a lo mejor será una figura en donde todo el mundo nos queremos ver como una modalidad de quitarte personal, quitarte responsabilidades, buscar como una solución para no pagar la PTU y no meterte en problemas. Pero cada día el outsourcing, y más en México, el outsourcing a lo mejor, digamos, visto de manera abstracta, sí es una opción, digámoslo así, para ciertas circunstancias particulares. Pero, por ejemplo, que en Navidad, oye, aumenta la carga a las ventas y pues necesitas temporalmente mayor gente para atender una tienda, la producción, se entiende y se justifica, pero el problema es que el outsourcing desde hace más o menos 15 años en México se empezó a ver no como una necesidad
de atender una cuestión comercial, sino como una planeación fiscal. Entonces, realmente el outsourcing en México se ha venido manejando prácticamente los últimos 15 años como un tema de planeación fiscal para generarle ahorros al empresario, al patrón. Y entonces han venido dándose durante muchos años muchas prácticas corruptas en el manejo del outsourcing que pues, se han venido mitigando, se han tratado de venir controlando a lo largo de los años, se ha venido tratando la autoridad de controlarlas, pero sigue existiendo. Hay una cantidad muy importante de gente que sigue estando en el outsourcing y muchos de los outsourcing que existen actualmente que se disfrazan o que dicen que son legítimos, realmente siguen siendo actos que se utilizan o medios para la evasión fiscal y que no se cumplan las obligaciones laborales y por otro lado, pues las prestaciones de seguridad social y los trabajadores son los que pierden. Entonces, por eso pongo esta lámina, porque en el outsourcing no es como el ajedrez, uno gana y otro pierde, no hay una situación de ganar-ganar. El outsourcing realmente no es una operación que esté diseñada para que alguien gane. Si el outsourcing cumpliera al 100% con la ley, no sería negocio, porque no hay manera de hacer las cosas bien al 100% y todavía generar una utilidad para la empresa de outsourcing. Entonces, realmente tengo 20 años de abogado corporativo y litigante y en esos 20 años yo no he visto ninguna operación de outsourcing o insourcing que digan, esta sí cumple el 100% con la ley. Entonces, pues realmente es muy difícil cumplir con la ley si se quiere tener un negocio realmente sustantivo derivado de estar tercerizando el personal. Entonces, algunos de los temas que vemos y que hay complicaciones y que casi nadie cumple, por ejemplo, es que las operaciones en materia de tercerización de personal hoy en día son consideradas por la Unidad de Inteligencia Financiera como una actividad vulnerable, porque están fundamentadas en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, recientemente ahorita se actualizó el portal de la Unidad de Inteligencia Financiera y transcribo aquí parte de lo que cita la UIF en su portal y nos dice que se les recuerda a todos aquellos que presten el servicio de subcontratación, outsourcing, en términos del 15 de la Ley del Trabajo, que están o se actualiza el supuesto de la inciso B de la fracción 11 del 17 de la Ley para la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita y por lo tanto están obligados a tener que presentar sus avisos. Y la omisión de los avisos pues representa multas que pueden ir de 200 hasta 65,000 UMAS. Y para referencia, pues los 65,000 UMAS son 5,647,000 pesos por no estar presentando los avisos en la unidad de inteligencia en materia de subcontratación de personal. Entonces, pues aquí hay, y me ha tocado ver infinidad de veces que las empresas de tercerización de personal dicen, no, yo no estoy en los supuestos del 15A y por lo tanto no estoy obligado a tener que presentar la información a la unidad de inteligencia financiera. Y eso es una mentira. Realmente todas las operaciones de outsourcing están obligadas. El 99.99% de las operaciones de tercerización de personal, llámense outsourcing o insourcing, se ubican en los términos del 15A de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues todas las empresas que estén sin presentar los avisos, pues tienen una contingencia fiscal tremenda, porque también los patrones o los beneficiarios efectivos de esos trabajadores, pues son solidariamente responsables del pago de las obligaciones vinculadas con la tercerización del personal. Entonces, pues ya estamos dándonos cuenta que tener tercerizado al personal y si quien es ahorita o aparece como el patrón o responsable o el contratista de esos trabajadores y no está presentando los avisos a la UIF, pues ya están en una contingencia verdaderamente enorme. Y si a eso le agregamos de que no se presentan los impuestos correctamente y demás, pues hay mayores problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también hay una tesis aislada en donde dice, unidad económica, las empresas que la conforman son responsables solidarias frente a los trabajadores, no obstante no haberlos contratado directamente. Y este criterio es el criterio que existe ahorita en los tribunales laborales. Y también por parte del IMSS y por parte también del Infonavit, este es el criterio que corresponde. Si no se pagan las cuotas correspondientes, ellos consideran que esto, el patrón, el beneficiario efectivo, al formar parte de una unidad económica, pues es conforme a esto, se levanta el velo corporativo y puede representar quiénes son exigibles
los impuestos en caso de que no se hayan pagado. Entonces, esto se le llama levantar el velo corporativo y cualquier trabajador puede acudir a demandar, por ejemplo, el pago de la PTU a la empresa que se benefició efectivamente de su trabajo y no necesariamente quien la contrató. Entonces, puede estar con una empresa A trabajando, pero esa empresa A realmente está en las instalaciones de una empresa B, en donde está sujeto a una subordinación, un horario, unas reglas, y por lo tanto, pues el día de mañana, si quiere demandar, pues puede ir a demandar al beneficiario efectivo de su relación laboral, sus prestaciones laborales y el pago de la PTU si no se ha pagado. Entonces, realmente es muy difícil hoy en día poder separar a la empresa que terceriza como hacia el beneficiario efectivo. Los trabajadores, hay una unión entre ellos ya legal y por lo tanto, pues todas estas planeaciones fiscales establecidas de que el outsourcing o la empresa de insourcing creadas para no pagar la PTU, porque de esa manera se separaba y una es la que tiene las utilidades y otra nada más una utilidad mínima para pagarle a los trabajadores, pues realmente ese mito se acabó porque hoy en día se puede demandar sin ningún problema a quien realmente es el beneficiario efectivo y exigirle el pago de la PTU y tendrá que estar obligada a pagarle. Entonces, estas estructuras ya no tienen una justificación legal y sí un gran riesgo fiscal el seguir tratando de trabajar a través de estos establecimientos de subcontratación. Entonces, el otro tema es quiénes son los socios o accionistas de las empresas de insourcing, que son dentro de los mismos grupos empresariales, o de outsourcing, que es un tercero independiente, porque ahora con la responsabilidad solidaria que existe del artículo 26 del Código Fiscal y la nueva responsabilidad penal fiscal, si la empresa de outsourcing no está cumpliendo con las obligaciones y, por ejemplo, no presenta los avisos en materia de prevención del lavado de dinero, esas multas tienen la naturaleza de un crédito fiscal. Entonces, si no se están presentando, no se presentaron los avisos, pues ya hay un crédito fiscal latente que si la empresa no tiene los recursos, pues los socios o accionistas de estas empresas pueden ser responsables de tener que pagar esos impuestos por ser los accionistas de estas empresas de outsourcing o insourcing. Entonces, tenemos que empezar a ver que realmente todos estos cambios están trascendiendo y a lo mejor no nos damos cuenta de las implicaciones y las consecuencias de insistir en tener a los trabajadores a través de un esquema de outsourcing. Entonces, las principales prácticas indebidas de la tercerización de personal serían pues, que los CFDIs que amparan las deducciones en muchas ocasiones son emitidos por empresas que están ubicadas como EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas, ya sean publicados o no. Acuérdense que no nada más son EFOS los que aparecen en las listas negras. Pueden ser EFOS nada más por estar en los supuestos del 69B. Y una de las temas y una práctica común es que muchas veces estas empresas de tercerización, aun y cuando aparecen ellos, que es una sociedad civil, ellos a su vez, sin decir, trasladan y ponen a los trabajadores en otras empresas, en sindicatos o tienen empresas, compran empresas perdedoras y entonces el ISR, por ejemplo, de las retenciones los compensan con las pérdidas que compraron o con empresas o fusionan empresas perdedoras y de esta manera no se paga el impuesto sobre la renta de las retenciones. La autoridad ya sabe que eso es una práctica indebida y pues ahí se genera de que no se estén pagando los impuestos y no hay retenciones y entonces el beneficiario efectivo puede ir y demandarle el pago de todas las retenciones que no se realizaron. La prima de grado de riesgo que se paga al IMSS no es acorde al riesgo real. A lo mejor en la empresa el riesgo es de un nivel 5, como hace la clasificación de la Seguro Social, mientras que lo tienen como registrado en el outsourcing como riesgo 1, como actividades administrativas. Entonces, realmente, pues no hay una acorde y pues no se están pagando correctamente las cuotas del Seguro Social, o los trabajadores no están dados de alta ante el IMSS con el salario cotizado integrado, sino simplemente están con 1 o 2 salarios mínimos, salario base de cotización, cuando la persona tiene 25 días de salario base de cotización. Entonces, pues ahí también hay mucha trampa porque no se está pagando como forma lo que corresponde, ¿no? O los trabajadores son contratados bajo contratos que se renuevan de manera periódica, no generan antigüedad y los están actualizando y cambiando de empresas sin que a veces el trabajador se entere. Entonces, o no se acredita la materialidad y razón de negocios de los servicios de subcontratación prestados. Les voy a poner un caso muy claro que me tocó revisar recientemente en un grupo empresarial en donde con la finalidad de darle a la alta administración prestaciones diferentes a lo que tenía el resto de
la planta. Entonces, pues se tenían ahí a cerca de 15, 20 personas en una empresa de insourcing, digamos que es una empresa, pero era una sociedad civil en donde nada más están los directivos. Y pues se pagaban unas nóminas de varios millones de pesos al mes, y pues resulta que pues nunca se puede acreditar la materialidad razón de negocios porque pues nada más se pagaban la transferencia por la nómina, pero nunca se pudo acreditar qué hacían esos 25 socios, no había quién hacía, qué funciones, cómo se desarrollaba, cuáles eran los entregables. Entonces, tenían la contingencia de que al final del año tenía nada más por la nómina pagada a la alta dirección a lo mejor 20 millones de pesos, y esos 20 millones de pesos de esa parte estaban en una contingencia de que no iba a ser reducible, derivado de que no se podía acreditar la materialidad de razón de negocios por buscar quererle dar un poco más de prestaciones exentas a esa dirección. Entonces estaba mal enfocada la decisión, realmente por quererse llevar un poquito más de beneficios y de prestaciones, pues al final del día acabaron dándole en la torre a toda la deducción de la nómina porque no pudieron acreditar la materialidad de razón de negocios por 2 o 3 años. Entonces, eso es un gravísimo error de no tener debidamente integrado por querer estar utilizando empresas de insourcing. Y también otro error es que dicen que no se realizan las retenciones para el año 2020. Acuérdense que se tiene que retener el IVA cuando hay una tercerización de personal o en ciertos supuestos de subcontratación, y no se están haciendo o no se tiene evidencia de que años anteriores a 2020 se haya enterado correctamente ese pago. Entonces, estos son algunos de los temas y las prácticas en donde considero que existen los mayores riesgos de seguir queriendo utilizar temas de tercerización de personal. Entonces, si alguien quiere seguirlo haciendo, pues va a tener que buscar muchos candados y tener que hacer muchas cosas para evitar caer en estos problemas por querer seguir buscando un esquema de tercerización, ¿no? Y luego, pues también aquí tenemos en 18 de octubre también una tesis en donde dice que el principio de equidad tributaria previsto en el 31 fracción cuarta implica que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma del impuesto sobre la renta. Dice, al condicionar la deducción de un servicio subcontratado a que el contratante obtenga del contratista diversos documentos relacionados con los trabajos. Entonces, si no se tiene el respaldo y la evidencia y la materialidad de que se prestó el servicio subcontratado de manera categórica a satisfacción del SAT, el SAT va a rechazar la deducción de esos gastos. Entonces, otro problema más porque pues el outsourcing al final pues son prácticas de evasión fiscal y así lo tiene identificado el SAT. El SAT identifica y la Unidad de Inteligencia Financiera. Cuando ven esquemas de outsourcing, saben que van a encontrar algún tipo de evasión fiscal y entonces ponen más cuidado en revisar y supervisar ese tipo de operaciones. Entonces, háganse la pregunta, ¿qué pasaría si el SAT el día de mañana rechaza la deducibilidad de los OFDIs que ampararon el pago de los servicios de tercerización de personal por no cumplir con la ley, ¿no? Entonces, es la no deducibilidad del 100% de la nómina más una multa del 100%. Entonces, por no querer pagar la PTU o por querer dar prestaciones exentas un poquito más a cierta gente, ¿vale la pena realmente tener subcontratado al personal? Eso es realmente. Entonces, mis comentarios serían, ¿aún quieres tener a tus trabajadores tercerizados? Es menos riesgoso fiscal y penalmente ser el patrón directo de tus trabajadores que tenerlos tercerizados. Y además, a partir ahorita de julio, el TEMEC incorpora nuevas obligaciones a los patrones en materia laboral, sobre todo aquellos que tienen relaciones comerciales con Canadá o con Estados Unidos, que no son compatibles con las empresas de tercerización de personal, porque lo que se busca es que los trabajadores puedan determinar su sindicato, se puedan asociar de una manera, y la gente que está tercerizada en un sindicato pues realmente no tiene, en un outsourcing, no tiene derechos sindicales, no tiene derechos a participar en las decisiones de las empresas porque trabajan para un tercero y realmente están desvinculados en la empresa en la que realmente trabajan, y ese es el espíritu del tema, evitar ese tipo de prácticas y que no existan. Entonces, pues realmente nos debemos de cuestionar las empresas, sobre todo grandes, en donde tienen esquemas de tercerización y realizan operaciones dentro del TEMEC, de que ya no pueden seguir trabajando bajo estos esquemas de outsourcing porque realmente se van a topar con pared y con problemas fiscales muy serios. Entonces, revelación de esquemas reportables al SAT. Como ustedes saben, se creó a partir de este año una nueva obligación
un nuevo capítulo en la ley de impuestos del Código Fiscal de la Federación, que son de los esquemas reportables. Y entonces, pues ahora lo que tenemos que hacer es decirles, ir de chismosos con el SAT y decirle, oye, pues tengo algo que contarte. Y entonces, pues ahora dice que los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables generalizados y personalizados a que se refiere este título sexto. Y entonces vamos a tratar de analizar a qué se trata. Dice, se entiende por asesor fiscal, y realmente es demasiado amplio el concepto. Dice, cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación y administración de la totalidad de un esquema reportable. Subrayo la totalidad porque es un concepto ambiguo. Si yo no me dedico o no desarrollé la totalidad del esquema, sino una parte, si me voy a obligar o no. Pero realmente, pues como asesores fiscales o legales, pues damos prácticamente toda la asesoría o lo proponemos o decimos algo. Entonces, si es la totalidad de un esquema reportable, va a ser difícil nosotros decir que participamos o no nada más en una pequeña parte de esa reestructura que se haya hecho de reportar. Y entonces, pues ahora los obligados a reportar al SAT pueden ser los asesores fiscales externos, como pueden ser los contadores, los dictaminadores, los abogados que den asesoría fiscal a las empresas, pero también los propios contribuyentes, porque muchos contribuyentes por su tamaño, por su estructura, tienen asesores internos que los orientan, que establecen decisiones, directores de finanzas, gerentes fiscales, que pues toman decisiones y realizan actividades dentro de las empresas con injerencia fiscal, y ellos también pudieran, en un momento determinado, el principio general es que no, pero pudieran también llegar a tener que reportar las actividades que proponen o implementan dentro de las empresas. Entonces, los esquemas reportables que deberán ser revelados son los diseñados, comercializados, organizados, implementados o administrados a partir del 2020. Y fíjense, esto es relevante, dice, con anterior a dicho año. Entonces, ¿qué sucede? Si una empresa desde el 2015 o 16 tenía veniendo aplicado esquemas de pérdidas fiscales o implementó una estrategia de aprovechar una evaluación de intangibles para tomar una deducción, y que esa deducción la ha venido tomando en 6, 7 años, que es como estaba diferida para aprovechar, por ejemplo, unas pérdidas o compra de facturas, esquemas agresivos de fiscales, pues las empresas van a tener la obligación de tener que notificarle al SAT todas esas decisiones o planeaciones fiscales que hicieron anterior a 2020, las van a tener que notificar al SAT, derivado de que pues tienen una consecuencia en el 2020 o en adelante, y por lo tanto hay que reportarlas, porque si no se reportan, las consecuencias económicas son muy grandes, ¿no? Entonces, para el año 2020, exclusivamente los contribuyentes son los obligados a tener que reportarle al SAT. Los asesores fiscales no estamos obligados a tener que reportar nada este año. Como asesores fiscales externos, nuestra obligación empieza a partir del año 2021. Pero en el año 2020, las empresas van a tener que reportar lo que hicieron en 2020 con años anteriores a principios del año 2021 en un reporte que estamos esperando que salgan las reglas de cómo se deberá integrar. Entonces, esto es un tema relevante porque las empresas muchas ni siquiera saben que están realizando actividades reportables, que las tienen que preparar, que tienen que tener la información disponible, y va a llegar el cierre de año y van a preocuparse de que tienen que reportar, no identificaron, y cuando empiece enero o febrero no van a tener la información correcta, debidamente integrada, y eso los puede poner en una contingencia, ¿no? Entonces, la nueva estructura de avisos: asesor fiscal aplica esquema reportable en 2021, asesor fiscal reporta hasta 2022, o si no se presenta el aviso es multado, y el SAT tiene la facultad de poder revisar los esquemas y aprobarlos o no. Entonces, ¿qué debo de reportar? Dice el artículo 199 del Código Fiscal: actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir. O sea, hay 14 fracciones. Aquí nada más hago las más representativas. Cuando existe una serie de pagos o operaciones interconectadas que retornen la totalidad de una parte del monto del primer pago a otra persona que lo efectuó, que sea parte relacionada, se evite constituir un establecimiento permanente en México, o se involucre la transmisión de un activo depreciado total o parcialmente que permita su
depreciación por otra parte relacionada. Y en este caso me concentro en el de se transmite o se concede el uso, goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio, o se presten servicios o se realicen funciones que no estén remuneradas. Entonces, sobre todo entre partes relacionadas, hay servicios de tesorería, servicios de administración o de logística que a veces no se cobran a las otras partes y se prestan sin una contraprestación, pues eso habrá que reportarlo. Por ejemplo, en las maquiladoras, pues se tendrá que reportar todos los contratos de comodato en maquinaria y equipo que se tienen, derivado de que ya hay un anexo 24 en donde está descrito toda la maquinaria y equipo importado de manera temporal. Bueno, pues ahora también esto se considera, por haber partes relacionadas, tener que reportarlo al principios del próximo año, y se tiene que cuadrar que lo que viene del anexo 24, pues realmente los contratos de comodato de las maquiladoras estén actualizados. Mi experiencia revisando recientemente contratos de comodato no están actualizados, no están correctamente hechos, y pues es momento de hacerlo porque ya después no va a haber tiempo a finales de año para tratar de actualizar los contratos de comodato, y también los contratos CIMEX, que entre la maquiladora y su matriz también se deben de actualizar por derivado de las nuevas entradas de TEMEC. Hay varios temas que se deben de actualizar en los contratos CIMEX para que estén acorde con lo que son las reglas de TEMEC. Entonces también dice, cuando se involucren operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, excepto por aquellas de cálculo de depreciaciones, se tendrán que ser reportables. Y pues sabemos que muchas veces lo fiscal y lo contable no necesariamente tienen que cuadrar, y si la diferencia es mayor y no se ha administrado el que no existe esa diferencia durante el ejercicio, pues va a ser muy difícil hacerlo a finales de año, y esto se convertirá también en una actividad reportable, y el SAT va a revisar qué es lo que está pasando. Entonces la pregunta es, hoy en día, ¿quién está llevando esos controles y verificando esas diferencias dentro de las empresas a efecto de evitar pasarse de la diferencia de más del 20% a final de año? Entonces, las sanciones a las que puede tener un contribuyente es que el no revelar un esquema reportable o hacerlo con errores a inicios del 2021, pues va a representar, fíjense, entre el 50 y el 75% del beneficio fiscal. Entonces, supongamos que alguien tenía una pérdida fiscal y la vino aprovechando derivado de una estrategia fiscal, y la ha venido aprovechando durante los últimos 5 años, y decide no, y que a lo mejor esa pérdida fiscal eran 10 millones de pesos que iba a aprovechar en 5, 6, 7 ejercicios, y decide no hacerlo, o lo hacen, lo informan, pero lo hacen mal, la multa puede ser entre el 60 y el 75% del beneficio fiscal. Entonces, no dar el aviso y las consecuencias pueden ir a 7 millones de pesos simplemente de una estrategia fiscal que se implementó y que no se presentó correctamente la información. Entonces, de ese tamaño pueden ser las consecuencias, ¿no? No dar los avisos, no informar al SAT de cualquier cambio respecto a los esquemas reportables. Entonces, este es un tema que hay que estudiar, hay que analizar, porque va a tener muchas consecuencias y nos va a dar muchos dolores de cabeza. Y para el asesor fiscal, el externo, el que en un momento determinado tenga que reportar la información y diga, no, yo a mis clientes no encuentro una obligación de reportar, o no proporciono el esquema reportable, nosotros puede ser desde montos de 20, 25 mil, pero el no revelar un esquema reportable puede dar hasta 20 millones de pesos. Entonces, realmente 20 millones o 10 millones de pesos, pues ponen una contingencia a cualquier despacho mediano el tener que afrontar una multa por no revelar un esquema reportable de un cliente. Entonces, también como asesores fiscales externos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque las consecuencias de no reportar realmente pueden costar la existencia de un despacho. Entonces, pues ahora sí que si no nos cuidamos, pues ahora sí aquí aplica esta de me caía bien el asesor fiscal, porque con esas multas y estas sanciones, pues no habrá muchos asesores fiscales en lo sucesivo si no se ponen las pilas para cumplir correctamente con la ley. Y entonces, pues también el tema de los registros corporativos. Las empresas, para su legal operación, deben actuar bajo ciertas reglas de conformidad con sus estatutos sociales y la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces me doy cuenta de que hoy en día muchas empresas no están actualizados, sus estatutos sociales
de repente cuando hay que regularizarlas nos damos cuenta que son empresas que se constituyeron hace 20 años y en 20 años siguen siendo los mismos estatutos cuando hablaban de publicaciones en el diario oficial de la federación, cuando pues, realmente las publicaciones esas ya ni siquiera existen. Había que hacer, decía, por ejemplo, los títulos de acciones y que se tenían que poner con cupones, pues ya no existen estos conceptos. Entonces, muchos ya están desfasados. Entonces, los estatutos se tienen que actualizar, revisar. Hay muchos cambios recientes en la Ley General de Sociedades Mercantiles de obligaciones que se tienen que cumplir y pues los estatutos ya no están reflejándolas y se tienen que modernizar y adaptar para estar cumpliendo con las nuevas obligaciones. Entonces, es hacerles un refresh a los estatutos sociales de las empresas para que realmente cumplan con las nuevas realidades que se exigen en la ley, ¿no? Entonces, pues también es recomendable que los acuerdos que sean trascendentales para la correcta operación de las empresas, pues que sean aprobados por los socios o accionistas a través de actas de asambleas ordinarias o extraordinarias. Hay que recordar que el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles habla de lo que son las asambleas ordinarias y el 182 nos dice cuáles son extraordinarias, como puede ser aumentos de capital, cambio de denominación, modificación de las cláusulas estatutarias de admisión de extranjeros, entonces emisión de obligaciones. Hay ciertas actas que se deben inscribir y formalizar y muchas veces no se hacen o se celebran nada más las asambleas y nunca se llevan a notario. Entonces, y hoy en día, derivado de que hablamos de toda la materialidad de los contratos, es importante que a veces para demostrar y exculpar a muchas veces a los socios de que, oye, yo no sabía o esta decisión se va a hacer o no hacer, que se pase por el tamiz del Consejo de Administración de los accionistas para demostrar que sí se acordó que se realizara un contrato, los términos en que se acordó, para demostrar que sí hay una materialidad, por ejemplo, en una deducción, porque desde el Consejo ya venía o de la Asamblea de Accionistas la autorización de celebrar ese contrato bajo ciertas características. Eso puede servir el día de mañana como soporte para defender una deducción. Entonces, por su parte, el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 28, pues señala que los libros y registros sociales son parte de la contabilidad de las empresas y por lo tanto pues deben de estar actualizados y estar disponibles para la autoridad cuando así lo solicite. Y el artículo 33 del Reglamento de Código Fiscal dice que los documentos de información que integran la contabilidad son las acciones, partes sociales y títulos de crédito en el que sean partes el contribuyente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque no siempre tenemos esta información al día actualizada y como se dieron cuenta ahorita, pues que el SAT llegó al 30 de junio y pidió toda esta información, pues si no tenían cumpliendo con la legislación fiscal, pues podían aplicarse hasta una multa o llegar hasta el tema de la cancelación de sellos digitales por no tener la información corporativa actualizada y al día. Entonces, a partir de junio de 2020, pues el SAT ya sabe con mayor exactitud quiénes son socios y accionistas de las sociedades mercantiles o civiles y su RFC. También ya sabe con mayor exactitud cuál es el capital de las empresas y su actual distribución. Y recuerden que a partir de enero del 2020, los socios y accionistas tienen una mayor responsabilidad solidaria más amplia de las empresas. Entonces, el SAT ya sabe exactamente quiénes son los socios, los accionistas, su capital, y como también ya puede identificar de manera más eficiente quiénes son solidariamente responsables del pago de las contribuciones. Entonces, estos son parte de cómo se han venido haciendo los acomodos y el SAT pues ya tiene toda esa información disponible ya a la mano. Entonces, por ejemplo, los avisos vinculados con la venta de acciones de un aumento de capital, pues está el registro corporativo, luego hay que darle aviso a la Secretaría de Economía, al SAT, al registro público y luego al Registro Nacional de Inversión Extranjera y todo integrado con parte de la inteligencia artificial que pues el SAT la tiene disponible para indagar quiénes son los accionistas y los movimientos que se hacen dentro de las sociedades. Entonces, pues como medida preventiva es recomendable que los contratos que representen las principales deducciones de las empresas estén, les digo, avalados por los accionistas para temas de exclusión de responsabilidad en el momento de. Y la pregunta del millón. ¿Tus contratos pasan el examen del SAT? Y sobre todo aquellos que tengan operaciones que superen 7,804,000 pesos, que es el umbral para calificar o no como un delito de delincuencia organizada, pues es sumamente importante revisar que los contratos actuales
realmente estén bien hechos, que acrediten la materialidad, la razón de negocios y la fecha cierta, porque en el momento en que el SAT los quiera revisar y no cumplan los contratos, lo único que va a hacer es rechazar el contrato y toda la deducción. Y si la deducción supera este monto, pues se puede convertir en un tema penal grave. Entonces, aquí tenemos ya los delitos fiscales versus el compliance. Entonces, que en los últimos 5 años haya comprado, dado efectos fiscales a CFDIs emitidos por EFOS, tercerizar a su personal, simulado contratos o hecho valer planeaciones fiscales, pues estarán expuestos a una mayor fiscalización. Entonces, aquí sí, señores, si empieza la época de huracanes ahorita en agosto, septiembre, entonces Houston tenemos un problema. Recuerden que el SAT presentó en mayo del 2020 denuncias penales contra varias empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores por evasión fiscal y otros delitos. Tenemos a los de Walmart, tenemos FEMSA, que son Oxxos y las cervecerías, IBM, Toyota, todas estas empresas, algunas cotizan en Bolsa Mexicana de Valores y las otras son grandes contribuyentes, fueron imputadas dentro de las denuncias penales. Las personas morales per se, como persona moral, que ya ahora a partir de 2020 se le puede condenar penalmente, el Consejo de Administración de la persona moral, los representantes legales y los asesores fiscales y legales que participaron en la implementación de las estrategias. Entonces, todos ellos estaban imputados dentro de las denuncias penales que presentó el Procurador Fiscal de la Federación junto con la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributario ante la Fiscalía General de la República, en donde les determinó evasión fiscal, defraudación fiscal, recursos de procedencia ilícita, y esto calificaba como parte de la delincuencia organizada. Entonces, al verse amenazados todo este grupo de personas, no quedó de otra más que tener que llegar a un acuerdo reparatorio con la autoridad para poder pagar y liberar a todas estas personas de cualquier contingencia penal. Por eso vimos con tanta efectividad que entre mayo y junio, pues se pagaron más de 30,000 millones de pesos por un grupo, un puñado muy pequeño de empresas, derivado de este tipo de amenaza que se implementó. Entonces, pues, la defraudación fiscal puede llegar a ser catalogada como parte de la delincuencia organizada en 2020. Y recuerden que el artículo 13 bis de Código Fiscal de la Federación establece que se sanciona de 3 meses a 6 años de prisión a quien adquiera CFDIs que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, eso de crecer creativo con los contratos o hacer contratos mal hechos o que aparenten otra cosa que no es, pues esto puede dar un tema de defraudación fiscal con consecuencias muy, muy relevantes. Entonces, hay que cuidar mucho los contratos y cómo se documentan las operaciones dentro de las empresas. Y otra reforma que entró en vigor también en 2020 es el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que dice cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar de forma permanente o reiterada conductas, se les puede considerar como miembros de la delincuencia organizada, y dice quiénes. La fracción 8 bis dice defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada previstos en 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, hay ya en estos supuestos del 108 y 109 poder llegar a vincularnos con un tema de defraudación fiscal que nos lleve a ser parte de la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada, pues relativamente puede ser sencilla porque también aplica al 400 bis de Código Penal Federal, y entonces la empresa fantasma EFOS, contador que presenta la declaración utilizando una factura emitida por un EFOS y contribuyente que va del impuesto. Entonces ahí tenemos los 3 elementos que se integren, que se puede considerar como se constituye el tema del tipo penal de la delincuencia organizada. Entonces la pregunta es, ¿quién va a pagar los huevos rotos en estos casos de delincuencia por no presentarlo, no tener los reportes, no tener los avisos, utilizar estrategias que no correspondan? Bueno, pues es parte de la nueva realidad con la que tenemos que lidiar en este 2020 y hacia adelante. Entonces, ¿qué soluciones podemos tener? Pues una de ellas es lo que ya está y que muchas veces se han oído muchos de ustedes, que es el tema del compliance penal tributario, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas es que la inobservancia del debido control en las empresas, pues esto puede dar involuntariamente a la comisión del delito de defraudación fiscal. Y pues entonces ahora hay que acudir al compliance como una parte de la introducción al derecho preventivo penal para evitar contingencias que son inasumibles por las empresas y que se necesitan buscar estrategias que ayuden como guía, ¿no? Y entonces, pues lo que se busca es un sistema de prevención de riesgos para buscar tener implementado
y en caso de llegar a incurrir en un delito el día de mañana, pues se tenga la eximiente de responsabilidad penal que establece el mismo artículo 11 bis del Código Penal Federal, de que si existe un programa de compliance implementado y actualizado, se puede reducir hasta en un 75% la pena y las multas que se impongan dentro del procedimiento penal. Entonces, pues estos programas de gobierno corporativo, de compliance, de prevención, ya no son realmente algo ideal, que, ay, bueno, pues me gustaría tenerlo. Yo creo que ya es una necesidad y una obligación de cualquier empresa tener un programa de gobierno corporativo, porque las empresas con las que contrate el día de mañana, ya me está empezando a tocar ver empresas en donde tenemos que meter en los contratos cláusulas, por ejemplo, de anticorrupción, de gobierno corporativo, que ya están exigiendo a otras empresas para celebrar contratos con ellos, ¿no? Entonces, y más derivado del TEMEC y las obligaciones del capítulo 27 del TEMEC, en donde pide a las empresas que hagan negocios en la región, de que sus contratos y sus operaciones ya traigan estos compromisos de tener cláusulas de anticorrupción. Entonces, ya el capítulo TEMEC ya lo obliga, tenemos el tema de la reforma penal fiscal, entonces el compliance realmente es una obligación que se tiene que estar ya implementando en las empresas derivado de todas estas nuevas reglas que vienen, ¿no? Entonces, es importante resaltar que pues es mucho más económico implementar un programa de compliance penal que pagar una defraudación por defraudación fiscal, que es a nivel federal ante la Fiscalía General de la República y que pues a lo mejor los litigios penales se tienen que estar llevando ante el Asiedo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, nadie quisiera tener que estar lidiando con estos temas y por lo tanto es mejor buscar la prevención a tener que andar lidiando con el problema. Y bueno, pues finalmente, pues nada más aquí cabe resaltar que consideramos que todo triunfo se apoya en una correcta asesoría y bueno, pues la parte de la idea de aquí del grupo de José Mojica y David es pues, recordarles, ¿no? Que siempre están cerca de ustedes, que se acerquen, que pregunten, que se orienten, porque más que nunca hay muchos riesgos, como los estamos viendo, que uno ya no se puede aislar de ellos y que tiene que ser consciente de que tiene que actuar y pensar de manera diferente en 2020 y en lo sucesivo si quiere seguir siendo exitoso. Entonces, pues las conclusiones son: el outsourcing es más riesgo que beneficio, ya no existen los secretos para el SAT, ya no avisar las estrategias fiscales pasadas tiene grandes consecuencias económicas, ser condenado penalmente por evasión fiscal es una realidad actual y muy posible, y el incorporar programas de compliance en las empresas es una manera inteligente de prevenir consecuencias penales o fiscales y pues ser más competitivos. Entonces, pues dejo aquí abierto a unos minutos a preguntas y pues de mi parte, pues muchas gracias por su atención y por participar en este foro.